a mano. Bien, iniciamos este mano a mano de hoy saludando al diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, para hablar de los principales temas que han marcado esta jornada. También ahí el financiamiento de la campaña de Iván Fuentes, las millonarias pensiones de Gendarmería. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Sí, diputado, quería partir preguntándole, obviamente, por lo que vimos hace un par de horas atrás nada más, que hice relación con la interpelación a la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Se ha anunciado eso de parte de Chile Vamos. Se ha entregado como argumento lo que ha pasado con las pensiones en Gendarmería y también lo que ha ocurrido con el Sename, que sabemos es un problema que se arrastra desde hace años. ¿Cuál es el argumento puntual? Lo digo también porque recién conversamos con el senador Felipe Herboy y él decía, a ver, por ejemplo, lo que dice relación con Gendarmería, eso es algo que depende de DIPRECA, no necesariamente de la ministra de Justicia. Patricia, eso no es así. El problema, lo que reclamamos nosotros no es el sistema de pensiones, tampoco ni siquiera los requisitos para obtener una pensión. Lo que nosotros reclamamos es que se abulten los últimos sueldos para salir con sueldos millonarios a quienes tienen o a las personas que tienen influencia. Fíjate que el caso de la señora del presidente de la Cámara, el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, ella siempre ganó 1.600.000 pesos de sueldo por años. Llegó el gobierno de la presidenta Bachelet, la consideraron tan buena funcionaria que le inventaron un puesto de planta que no existía, le subieron el sueldo a 3 millones o 4 millones y después de 11 meses a esta superfuncionaria que se le había prácticamente triplicado el sueldo, se le despide justo el mes en que tenía por bonos algo así como 8.600.000 y sale con una pensión que es en los hechos 4 veces su sueldo toda la vida. Y no solamente eso, fíjate que ella durante los 20 años iniciales de su carrera en Gendarmería estuvo a contrata, nunca estuvo en este sistema. Y por lo tanto solamente el último año entra al sistema. Es evidente que acá hay un abultamiento grosero del sueldo de la esposa del señor Andrade para que la pensión sea millonaria por 30 años. Sí, y eso es lo que hemos nosotros detectado en muchos casos, perdón para terminar, Patricia, lo hemos detectado en muchos casos y por eso es que hemos planteado tanto una comisión investigadora para el caso de las pensiones de Gendarmería como la interpelación, porque esto depende del Ministerio de Justicia de la ministra Javiera Blanco. Claro, sí. Es que lo llamativo es que desde el mismo gobierno también se ha expresado una opinión crítica a esas eventuales abultadas y millonarias pensiones de Gendarmería. Incluso han anunciado sumarios, realizaron una investigación para poder determinar si es que se registraron o no abusos, en particular, por ejemplo, en el caso de la ex esposa del diputado Andrade. Por lo tanto, ¿esos no son esfuerzos suficientes apuntando hacia lo que usted está planteando? Mire, lo que pasa es que esto ha calado tan hondo en la familia, en todos los chilenos, que no tienen otra alternativa. Pero nosotros le habíamos anunciado al gobierno hace mucho tiempo que esto estaba ocurriendo. Fíjese que le voy a dar un dato. En la 11ª y 12ª región hay 300 reos y resulta que hay 290 gendarmes. ¿Por qué? Porque si uno se va los últimos meses de trabajo en Gendarmería a la zona extrema, gana un bono los últimos meses y con eso abulta su sueldo y termina con una pensión millonaria, una pensión de jubilación. Por lo tanto, esto del abuso de los beneficios de Gendarmería para abultar los sueldos es un problema que viene hace mucho tiempo y que la ministra de Justicia había hecho vista gorda absolutamente. Por lo tanto, no tienen hoy día justificación para venir a decir que hoy día les importa cuando resulta que ya hay 48 casos de pensiones que pensamos que están abultadas, potencialmente prácticamente todos del Partido Radical y del Partido Socialista, porque Gendarmería está absolutamente cuoteada políticamente, que es nuestra sospecha, y nosotros queremos ver qué es lo que está pasando. Y la ministra de Justicia es la que nombra a las personas y los jefes, y de las decisiones de ellos se abultan los sueldos. Entonces ella tiene una responsabilidad primerísima. Sí, ahora, tomando sus palabras, un problema que también se arrastra desde hace muchos años, incluyendo la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera, es lo que pasa con el Sename. Desde esa perspectiva, es lógico destacarle solamente toda la responsabilidad a la ministra de Justicia. Lo digo porque ese es el otro argumento que se está entregando para interpelarla. Mire, el caso de las pensiones de Gendarmería es un argumento que es prácticamente responsabilidad única de este gobierno porque estos abusos parten en el 2014. Sin embargo, en el tema del Sename, claro, hay responsabilidad compartida, pero lo que estamos viendo hoy día del Sename es una real vergüenza y duele el corazón. Cuando uno ve que 180 niños han muerto bajo la tutela del Estado, y no han muerto porque tenían una enfermedad terminal. Acá hay suicidio, hay todo tipo de muertes por asfixia,
personas que se han apuñalado. Entonces, lo que está pasando en el Sename es responsabilidad de la ministra y también de gobiernos anteriores, pero esta ministra ha tenido muchas señales. Acuérdese que hace no mucho tiempo tuvimos un gran escándalo en el Sename y en la nueva mayoría, en vez de ver cómo mejorarle la vida a nuestros niños, se dedicó a defender a Marcela Labraña. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿De la cuota política o de cómo están los niños y cómo trata el Estado a los niños? Entonces, la ministra, en todo este proceso, sí tiene una responsabilidad que va a tener que responderle a la interpelación. Claro, en ese punto que usted mencionaba de la cifra de fallecidos de niños y niñas en el Sename, que ha causado mucho impacto en el día de hoy, sí, es una cifra que se arrastra hasta el año 2005. Por eso es que yo le planteaba ahí que es un problema que viene desde hace muchos años. Y lo que decía el senador Felipe Arboe, con quien conversamos hace un rato, es que él esperaba que en este punto se pusiera el principal interés lo que pasa con esos niños y niñas y por lo tanto se lograra una especie de gran acuerdo entre los distintos sectores para lograr un cambio efectivo en lo que pasa con esos niños y niñas. ¿No es ese el mejor camino o ustedes creen que con la interpelación van a lograr un cambio concreto en el Sename? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿El senador Arboe hubiese estado abierto a un gran acuerdo de cómo mejoramos la vida de los niños si nosotros no hubiésemos planteado esta interpelación a la ministra? La respuesta es esto ni siquiera hubiese sido tema para efecto responsabilizar a alguien. Y también le hago la siguiente pregunta al senador y a toda la nueva mayoría. ¿Por qué defendieron y blindaron a una persona que estaba severamente cuestionada porque se le habían muerto un buen par de niños como Marcela Labraña? Ni siquiera pudimos hacer una comisión investigadora porque querían blindarla. Entonces yo, francamente, bueno, existe por supuesto, pero el blindaje que se le dio fue insólito. Entonces nosotros queremos, en el caso del Sename, que haya prioridades claras de que el Estado tiene que preocuparse de los niños. Y este gobierno no lo ha hecho a pesar de todos las advertencias que han habido. Si usted me pregunta si hay responsabilidades del Estado en general y gobiernos anteriores, bueno, claro que acá hay una responsabilidad compartida, pero esta ministra acá tiene mucha responsabilidad. Y en el caso de Gendarmería, esto es responsabilidad exclusiva de este gobierno, porque es en este gobierno donde se han explotado estas pensiones millonarias que francamente tienen a todos los chilenos muy molestos. Fíjese que en las pensiones de AFP, la pensión media de los chilenos es 210.000 pesos. La pensión mínima 128.000 pesos. Y resulta que en Gendarmería tenemos 6 o 7 personas que tienen pensiones de más de 5 millones de pesos. Tenemos 200 personas con pensiones de más de 3 millones de pesos. Muchas personas tienen casi 2 millones de pensión más que el comandante en jefe del ejército, que tiene un sistema parecido. Entonces, francamente, lo que está pasando en Gendarmería muestra que está podrido y esto hay que mejorarlo. Pero no hay que perderse. La ministra es la que nombra a la gente y es la que tiene el poder político dentro de Gendarmería. En otra crítica ha surgido también ahí desde la nueva mayoría y que tiene que ver más con un aspecto práctico, lo dijo el diputado Ramón Farías. Él dice, ¿para qué se realiza esta interpelación sin antes esperar los resultados de la comisión investigadora, que entiendo también se va a realizar, para poder ahí determinar si es que hay responsabilidades de la ministra y cuáles son esas responsabilidades? Él dice, ¿por qué no hacer la interpelación posterior a ese resultado? Mire, obviamente que el timing de la interpelación puede haber sido uno u otro. Hoy día está también muy fresco en la memoria de los chilenos el tema del Sename, no solamente Gendarmería. Nos parece que es un buen tiempo para hacerla, pero obviamente que en la medida que se vaya incorporando información, la interpelación va a ser más robusta. Probablemente esta interpelación va a ser en agosto, no va a alcanzar a ser en julio y ya vamos a tener, ya va a haber salido mucha más información. Acuérdese que no solamente nosotros obtenemos información de las comisiones investigadoras, que es una muy buena fuente de información, también tenemos información de propia gente adentro de Gendarmería que constantemente nos está literalmente bombardeando con mails con información de abusos que ocurren en Gendarmería. Pero déjeme decirle algo, nosotros queremos favorecer a los verdaderos gendarmes. Nosotros estamos reclamando contra la administración que está politizada y coteada, contra estos 200 personas que están obteniendo pensiones fraudulentas, que están fuera del espíritu de la ley, para los cuales se ha abultado los sueldos. Eso es absolutamente inaceptable por los chilenos. Y cuando decimos que incluso en el IPS, la pensión máxima en el IPS es 1.200.000 pesos, y acá la pensión máxima 5.600.000, ¿de qué estamos hablando? De lo que está pasando en Gendarmería para efectos de cómo se está calculando estas pensiones a través de abultar los sueldos con bonos de último minuto, que francamente son inaceptables en esta situación. Y lo otro que es interesante ver,
que la izquierda está favoreciendo, ya favoreció en general el sistema de reparto. Pero miren lo que pasa en los sistemas de reparto. Los que tienen pitutos, los que tienen apellidos, los que son amigos del Partido Socialista, obtienen grandes jubilaciones, pero el resto no las obtiene. Entonces, francamente, tenemos que ver qué está pasando en este sistema. Sí, en ese diagnóstico crítico que hace usted respecto a las pensiones que se reciben en Gendarmería, ¿tiene también alguna crítica respecto a las jubilaciones que reciben los uniformados en general? Estoy pensando aquí incluso a las Fuerzas Armadas, que según distintos cálculos también están por sobre las jubilaciones que recibe el común de los chilenos. Mire, nuestra comisión investigadora, y quiero decirlo bien claro, nosotros no queremos que se bajen las pensiones de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, incluso de los gendarmes de verdad, no los políticos cuoteados de arriba, pero nosotros no queremos afectar las pensiones y por lo tanto nuestra comisión investigadora no quiere revisar eso, quiere revisar los abultamientos y las pensiones fraudulentas. Ahora, si usted me pregunta... ¿Puede descartar abultamientos sin revisarlos previamente? Estoy pensando en el caso de Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto que pueden haber muchos abultamientos y ese es el problema del sistema. Todos esos abusos nosotros queremos realmente, ojalá, ubicarlos y que no se sigan realizando. Y si en el caso de las Fuerzas Armadas también hay abultamientos que están fuera de la ley o fuera del espíritu de la ley, nosotros también queremos verlo. Pero lo importante es que nosotros reconocemos que en este caso el mundo militar, el mundo de Gendarmería, acordémonos también por qué Gendarmería está dentro del mundo militar. Fíjese que los gendarmes entraron a este sistema porque hubo el caso de la mujer metralleta, en que murieron 5 gendarmes. Ellos ponen su vida en peligro todos los días. Yo quiero ver el resto de los chilenos trabajando o tener un poco de empatía. Una persona que trabaja 20 años en cárceles. Entonces, está bien que se le haga un reconocimiento adicional. Nosotros no estamos en contra de eso. Lo que nosotros estamos en contra es el abultamiento de los políticos que están cuoteados, que mandan a los amigos para que ellos se les abulte el sueldo. Ese es el objeto. ¿El punto, diputado, va a estar dentro del foco de investigación también lo que esté pasando en las Fuerzas Armadas? Dentro de nuestra comisión investigadora nosotros lo enfocamos en los abusos de Gendarmería, pero obviamente que estamos abiertos... ¿No corresponde hacer el proceso con todo? No, podríamos hacerlo, está bien, pero nuestro interés es los abultamientos que hemos visto. El interés de la comisión investigadora de la nueva mayoría es afectar derechamente los sistemas de pensiones que tienen las Fuerzas Armadas, que es muy distinto, por eso quiero hacer la diferencia. Nosotros entendemos que un militar que pone su vida en peligro, un carabinero que pone su vida en peligro todos los días o un gendarme, tiene que reconocerse en su pensión porque su trabajo es más peligroso que el resto de los chilenos. Nosotros no queremos bajarle la pensión a los buenos gendarmes, a los buenos carabineros, queremos ver qué es lo que está pasando con la política arriba. Y esa es la diferencia que tenemos con la comisión investigadora, en este caso de la nueva mayoría. Entonces, dentro de esa lógica de lo que usted plantea, ¿no se debiera también hacer, no sé si una comisión investigadora, pero sí por lo menos analizar de manera más profunda lo que está pasando con las pensiones actuales de los chilenos? Lo digo porque eso también es lo que motiva la rabia de muchos chilenos al ver que hay algunos que por trabajar en una determinada área reciben una pensión que es muchas veces mayor a la que recibe el común de los mortales, por así decirlo. Sí, mire, siempre todo tiene que estar en revisión y siempre se pueden mejorar los sistemas, pero una cosa es aceptar que un excomandante en jefe del ejército que trabajó muchos años tenga una pensión de 3.500.000 pesos, a otra es aceptar que una persona que es señora del presidente del Partido Socialista, presidente de la Cámara, se le aumenta el sueldo de 1.600.000 a 8.500.000 para que después a esta persona que también lo hacía porque le subieron el sueldo todo eso, la echan para que justo en ese minuto, con 58 años de edad, tenga una pensión de por vida 5.200.000. Creo que son casos absolutamente distintos. Uno se podrá revisar, sí, el otro es un escándalo de proporciones y el gobierno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad en este caso y por eso vamos a hacer la comisión investigadora y la interpelación a la ministra Blanco. Sí, para terminar este tema de la interpelación, nada más que una crítica que se hace habitualmente cuando se recurre a este instrumento. Sí. ¿Le ve algún sentido práctico finalmente? Si mal no recuerdo, durante este periodo se ha hecho interpelación a la ministra de Vivienda, ministra de Salud, también en su momento al ministro Peñailillo. Sí. Puede que se me esté yendo alguno más, pero ¿usted ha advertido que después de esas interpelaciones haya venido un cambio concreto? Mire, lo más importante, Patricia, para nosotros en estos casos es obligar al gobierno y también mostrar a la opinión pública un tema que merece la atención. Y por lo tanto, independiente, incluso si la ministra Blanco no saca nada en blanco, valga la redundancia, si no sacamos nada en blanco de interpelación, el solo hecho de que haya atención a estas temáticas tan importantes para nosotros es un gran logro. Por lo tanto, no solamente es el acuerdo que podemos tener, sino que también obligar a que la agenda nacional vea estas materias que son de mucho interés, como son las pensiones a todos los chilenos.
Diputado, ¿con qué impresión queda después de lo que hemos conocido de Iván Fuentes? Me imagino que a usted le ha tocado ahí compartir con él en la Cámara de Diputados y tras lo revelado por informe especial y el reconocimiento que le ha hecho de recibir estos aportes irregulares. Dice él que no conocía el origen de esos aportes, al menos durante el periodo de su campaña como diputado, pero también en cierta medida justifica que era como el único modo que prácticamente tenía para poder financiar ciertos viajes o incluso para poder llegar a convertirse en parlamentario. ¿Con qué impresión queda sobre lo que ha ocurrido? Mira, primero decirte que el diputado Fuentes tiene, al igual que todo el resto de quienes se le imputa algo como esto, la presunción de inocencia. No tengo por qué no creerle al diputado Fuentes lo que él dice, pero sí tengo que decir que existe una sábana llena de nombres de personas de oposición de centro derecha que está siendo formalizado por exactamente los mismos temas. Entonces, independiente de lo que se diga, yo quiero hacer un llamado a la Fiscalía, a la justicia en general, a que a igualdad de condiciones, igualdad de acciones, la justicia y la Fiscalía tienen que reaccionar de la misma manera. No puede ser que haya una persecución y que todos los formalizados sean de un sector cuando en el otro sector se hace exactamente lo mismo por motivaciones similares. Cuando se le imputa, por ejemplo, al ex ministro Longueira, que tiene muchos boletas, bueno, él también financiaba candidatos que él consideraba buenos candidatos para Chile y que defendían sus ideas. Lo mismo lo hacía Jovino Novoa, entonces, ¿por qué no va a ser comparable eso, en este caso, con el señor Walker y muchos otros casos, el señor Rossi, etcétera? El problema es que lo que nosotros vemos y nuestro reclamo no es con el caso de Iván Fuentes, que yo espero realmente, porque le tengo aprecio en lo personal, que pueda demostrar su inocencia. El problema de lo que está pasando hoy día es que los que terminan formalizados somos nosotros y no la nueva mayoría. Y eso es absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho. Yo hago un llamado en este caso, tanto a la Fiscalía como a la Justicia, a que con el mismo celo, con la misma fiereza, con la misma profundidad, se vean todos los casos independientes si la persona que se está investigando es de la nueva mayoría o es de la oposición. Ese es el sentimiento que yo represento. Claro, que ya que entramos a comparar, por ejemplo, con lo que usted decía ahí de Pablo Longueira, hay una gran diferencia aquí también. Y es que Iván Fuentes desde el primer momento reconoció las irregularidades. ¿Le falta eso también al resto de las personas que están siendo investigadas en estos momentos? Por supuesto, pero fíjese que el primero en reconocer las irregularidades fue el senador Moreira. Y eso no significó que no lo formalizara. Entonces, mire, y yo le digo bien en serio, yo creo que el diputado Fuentes en lo que dice es verdadero. Yo no creo que le haya cambiado su discurso. Yo creo que es una persona sana y una persona que es un aporte para Chile. Y espero que pueda demostrar su inocencia. Al igual que en el caso de Orpi, al igual que en el caso de Longueira, de muchos otros casos. Pero lo que está pasando es que son los mismos hechos. Los mismos hechos tienen que verse de la misma manera. Y ese es el sentimiento que se... Diputado, ya que son los mismos hechos. Usted me menciona ahí lo que pasó parecido, con Iván Moreira. Pero no ha ocurrido lo mismo con el resto de las personas que están siendo investigadas o involucradas. Claro. ¿Debiera, por lo tanto, a lo mejor aprenderse del ejemplo que está entregando Iván Fuentes? Sí, y yo valoro eso y me gustaría que más gente lo pudiese hacer, digamos, y está bien. Y por eso es que le digo que considero que Iván lo ha manejado bien dentro de la dificultad. Pero eso son cosas completamente distintas. Uno es el caso particular, que yo espero que él pueda probar su inocencia, y otro es lo que está pasando a nivel general, en que por los mismos hechos, porque fíjese acá lo que estaba ocurriendo, es que las empresas pesqueras, durante el minuto en que se estaba tramitando la agenda de probidad, durante el minuto que se estaba tramitando también la ley de pesca, había pagos regulares a ciertas personas. Eso es lo mismo que lo que le pasó al exministro Insunza, o muy parecido al caso de Orpis. Sin embargo, invariablemente, los que terminan formalizados somos la oposición y los que terminan con impunidad son la nueva mayoría. Ese es el sentimiento. Pero no quiero decir con esto que considero que Iván Fuentes sea... No, él tiene su presunción de inocencia y yo espero, y de hecho y le manifiesto que tengo una amistad con él, espero que él lo pueda demostrar así. Muy bien, diputado José Manuel Edwards, muchas gracias por este contacto desde el Congreso y conversar con nosotros sobre todos estos temas. Que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Patricia, me despido también de ti y de tus televidentes. Mano a mano.